Unos 4.000 cubanos profesan hoy por hoy la fe islámica en 10 casas templo diseminadas por toda la isla, según declaró a Café Fuerte Pedro Lazo Torres, el presidente de la Liga Islámica de Cuba. De los 4.000 afiliados, solo 70 son mujeres. Cientos de musulmanes cubanos celebraron el Ramadán con una ceremonia en el Paseo del Prado de La Habana, frente a la sede de la Unión Árabe de Cuba. Aunque los fieles no cuentan con muchas posibilidades de viajar a la Meca, la Liga los representa en foros internacionales. No tienen acceso a medios oficiales para hacer labores de proselitismo, pero de acuerdo con Lazo Torres, tienen el derecho de hacerlo. Como en el resto del mundo islámico, en Cuba hay musulmanes chiitas y musulmanes suníes. Según Lazo Torres, todos se llevan bien con los cristianos, los judíos y con el resto de las comunidades religiosas. La Liga Islámica de Cuba no recibe ayuda del gobierno. Aunque una delegación turca viajó recientemente a La Habana con planes de promover la construcción de una mezquita, el presidente del grupo duda que ese proyecto se haga realidad. ¿Qué me dice nuestro invitado, Camilo Loret de Mola, productor de múltiples programas de América Noticias? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias. ¿Qué piensas de esto? Esto es un bluff creado a partir de las intenciones fundamentales de la Embajada de Irán por un lado y de Turquía por el otro, de ver quién se lleva el pato al agua de una posible comunidad musulmana que los que están allí están buscando cómo resolver el problema fundamental que tienen de sobrevivir más que de aliarse a una religión como tal. Musulmanes en Cuba siempre se manejaron como un efecto estatal. O sea, en los años 70, para acercarse a Saddam Hussein y al libio, a Muammar Gaddafi, se crea la Unión Árabe de Cuba, que es ese letrero que se ve al final ahí frente a Prado, para buscar acercamiento comercial. Pero ese acercamiento, esa Unión Árabe de Cuba, ese grupo de árabes lo maneja un ministro que se llama Levi Balmaceda, que lamentablemente ya murió, y otros con ascendencia árabe que había en Cuba. Eso era un movimiento político que desaparece en la misma medida en que estos gobiernos pro-izquierda desaparecen también. ¿Y esta nueva oleada? Y esta nueva oleada es la que está promoviéndose a través de la Embajada de Turquía, fundamentalmente, que viene con alguna donación, con algunos dátiles o algunas galletas que también forman parte de las prebendas que puede tener el que diga que es musulmán. Porque el 90% de esos supuestos musulmanes cubanos no saben ni las primeras páginas del Corán como tal. Otro capítulo. Henry Kissinger, un hombre que con una mirada y una sonrisa seductora se acercaba a muchos a hablar de la paz en distintos puntos del mundo, pero se enojaba mucho cuando pasaban cosas que no le gustaban. Y en este caso estamos hablando de lo que pasó cuando Fidel Castro decide intervenir en Angola. Ahora en un ratito van a escuchar lo que decía Fidel Castro, pero Kissinger, según nuevas revelaciones que surgieron en las últimas horas, enfurecido por esto, dijo: hay que bombardear Cuba, hay que minar los puertos, hay que llevar batallones a la base de Guantánamo y hay que aplastarlos, romperlos en pedazos, dijo, traduciendo algunas de las expresiones muy feas que utilizó en inglés. ¿Qué me dices? Hay un momento muy importante en esta época. Un ejército completo de los Estados Unidos que ha estado destacado por años en Vietnam tiene fecha límite para regresar al país. Y era una fuerza que Cuba siempre temió y el gobierno cubano siempre sospechaba que podía derivar en un enfrentamiento hacia ellos. Entonces, si lo ves desde el ángulo de vista cubano, pudieron crear un punto de distracción en el África lejana para evitar que esas tropas vinieran, pero al final lo que hicieron fue echar abajo una negociación que había con Gerald Ford, que les había abierto las puertas de par en par para una posible distensión a nivel de los dos gobiernos. Otra metedura de pata del genio del comunismo cubano. Acá está el tiranosaurio hablando del tema en aquella época, en 1975. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país... Lo concreto es que Castro tenía claro que había irritación, pero lo que no nos imaginábamos es que era de ese volumen, porque Kissinger le insistía a los militares estadounidenses que se necesitaba un plan para básicamente demoler al gobierno cubano.
Hubiera sido un parteaguas en la historia de Cuba, algo que deseaban mucho y que otros temían, pero una que jamás se sospechó en La Habana. El único enfrentamiento de Cuba en esa época con Cuba en el área fue con Dominicana, que secuestró un barco o detuvo un barco que iba hacia Angola y volaron unos MiG sobre Santo Domingo y se resolvió el problema. Ah, la famosa crisis aquella de los MiG, no me acuerdo qué número. Ajá. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, muy amable. Paréntesis, al regresar, alguna de las últimas desde Venezuela. Ya volvemos. Pero vamos a investigar quién está preparándose allí. Estamos seguros, ¿verdad? Es Carlos Otero, está confirmado. ¿Y esa peluca? Adelante.